Atentos a la noticia que publicó hace unas semanas un periódico súper famoso a nivel internacional como es The Economist sobre España y sobre los españoles. El título decía: los españoles son muy grumpy con sus políticos. Grumpy o grumpy en inglés viene a significar gruñón, protestón, que se queja mucho. Entonces la noticia decía eso, que los españoles estaban muy gruñones con sus políticos. ¿Qué nos pasa a los españoles? Básicamente el artículo empieza diciendo que lo normal es que la gente vea con mejores ojos las cosas de su país y con peores ojos las cosas del resto de países. Esto tampoco es muy raro, ¿no? Al final siempre uno cree que le va mejor que al resto, siempre es más optimista con su país que con el resto. Esto tampoco es muy raro. Lo que sí que es raro, y lo que dice en el artículo, es que España es un caso que escapa de este patrón. Resulta que España era uno de los países en los que peor percepción se tenía sobre uno mismo, sobre su propio país. Y en este caso los españoles tenían muy mala percepción sobre sus propios políticos. Por ejemplo, si nos vamos a las cifras de cuánta gente confía en los partidos políticos, es cierto que en general no transmiten mucha confianza en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa solo confía un 18%, pero es que en España solo confía un 8% de las personas en los partidos políticos. O sea, estamos hablando de la mitad que en el resto de países europeos. Por ejemplo, a nivel europeo hay otros datos que dicen que el 37% de las personas suele confiar en el gobierno, pero es que en España ya no es que sea un 37%, es que es un 22%, es mucho más bajo. Y el artículo del periódico se preguntaba: ¿cómo es posible que después de 40 años de democracia, 40 años de consecución de derechos, de libertades, de progreso, ¿cómo es posible que los españoles estén tan enfadados con sus políticos? De hecho, el subtítulo de la noticia dice: las cosas van bastante bien. O sea, no entienden cómo es posible que la gente en España no confíe en los políticos o esté desencantado con ellos si supuestamente las cosas van bien. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con los españoles? ¿Realmente odian a sus políticos? ¿Tienen motivos de verdad para no confiar en los partidos políticos? Pues sí, resulta que hay muchos motivos y hay muchos factores que pueden explicar esta complicada relación entre los ciudadanos y los políticos españoles. En general, la política en España, no solo los políticos. Por ejemplo, hay un sector de la población española que es muy crítico con la democracia y con los partidos, y sobre todo con una idea, que es la idea de la representatividad. Hay gente que dice que en España no hay realmente una democracia en un sentido ateniense, porque tú en España eliges a una persona para que a ti te represente, y que por tanto ese paso intermedio entre que una persona te represente y haga políticas por ti desvirtúa completamente la democracia, y esto suele no gustar a mucha gente. El caso es que muchas personas ponen en duda que en España haya una democracia, y a ver, y realmente democracia hay, representativa, sí, con sus defectos y virtudes, pero a verla la hay. Entonces hay muchas personas que, aunque están a favor de la democracia, no están tan a favor de este tipo o este modelo de democracia. Además hay que recordar que cuando tú votas en España no eliges siquiera al candidato que te va a representar. El propio partido político te da una lista de candidatos en un orden que elige el propio partido y que tú te ves obligado a elegir. Por tanto, tampoco llegas a elegir tú a tu representante, sino que el partido te lo elige por ti. Además, muchas de estas críticas a la representatividad están ligadas a otro factor muy importante y que hace que los españoles desconfíen bastante de la política. Y en España es el bipartidismo. Durante los últimos 40 años en España han gobernado básicamente dos grandes partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. En este sistema bipartidista, los partidos se han ido turnando y han intentado aglutinar una cantidad cada vez más grande de votantes, con programas electorales cada vez más parecidos y centrados, con el objetivo de captar cuantos más votos fuera posible. Claro, cuando llevas ya muchos años de turnismo y de cambios entre un partido y otro, al final a la gente le daba la sensación de que las diferencias entre los partidos eran mínimas y que simplemente estaban esperando y haciendo lo mínimo para alternarse en el poder.
La gente tenía la sensación, y tiene, de que estos partidos solo quieren ganar elecciones, lo demás importa poco. Otro factor muy importante, y más en el caso de España, y que ha afectado a la opinión que tienen los ciudadanos de la propia política, es el caso de la corrupción. Y sobre todo, a partir de la crisis de 2008. Cuando hay una crisis o una situación de necesidad, la gente empieza a darse cuenta de los costes y de lo que implica que haya corrupción, de cómo les afecta en su vida diaria. Claro, la gente, después de la crisis de 2008, fue mucho más crítica con la corrupción y exigió una serie de medidas de transparencia, de control, de fiscalización. Vamos, que la gente empezaba a ser mucho más crítica con la gestión del dinero. Vamos a ver, yo estoy en crisis, me he quedado sin trabajo, lo estoy pasando fatal, no quiero que ahora de repente el gobierno haga un mal uso o una mala gestión del dinero de todos. De hecho, esto se ve claramente porque tras la crisis de 2008 es cuando surgen esos nuevos partidos políticos como Ciudadanos o Podemos bajo el lema de la nueva política, la lucha contra la corrupción. O sea que en España el problema que ha habido con la corrupción y los partidos políticos ha dejado huella en la gente. Y como comentábamos, además de la corrupción, la crisis hace que la gente se preocupe más y desconfíe más sobre quiénes gestionan. Si las cosas van bien, la gente no se suele preocupar o no suele desconfiar de sus políticos. Pero bueno, cuando van mal, lo normal es desconfiar y preocuparte. Por tanto, el hecho de que las crisis económicas o ahora recientemente la crisis del COVID haya incidido en mayor medida en países como España que en otros países, pues sí, efectivamente puede hacer que la gente desconfíe más en España que en otros países. Luego hay un problema con los partidos políticos y es que en España se perciben como estructuras muy cerradas, verticales y un poco autoritarias, que no aceptan la crítica o el debate interno. Y es que no es ninguna novedad. Al final, un partido político, para sobrevivir, necesita tomar una serie de decisiones que pueden no ser muy populares. Y es que si estás atento a las noticias, verás como cada 2x3, dentro de un partido, a la mínima que hay una discrepancia o un conflicto de ideas o dos posiciones enfrentadas, pocas veces acaba resolviéndose de una manera democrática. Simplemente acaba siendo la facción o el sector que pierde o que menos peso tiene, acaba fuera del partido, o acaba yéndose a otro partido. Por tanto, estas noticias de guerras, de enfrentamientos dentro de un mismo partido, hace que la gente desconfíe. Transmite una mala imagen de los partidos que parece que únicamente quieren imponer su línea y mantenerse en el poder. Y otro factor bastante importante, y que no solo pasa en España, sino que pasa en el resto del mundo, es el famoso incumplimiento de las promesas electorales. Claro, hay un problema cuando haces políticas desde el gobierno, y es que las elecciones son cada poco tiempo y muchas políticas requieren de bastante tiempo. Entonces, claro, yo tengo que solucionar problemas que me van a ocupar y que se van a extender a lo largo del tiempo, pero tengo que preocuparme también por ganar las elecciones. Entonces tendré que hacer políticas cortas, efectivas y que atraigan votos. Entonces, claro, muchas veces las políticas, por un motivo o por otro, acaban en el aire y acaban sin cumplirse. Y a ver, siendo realistas, sí que es cierto que muchas veces que se lleva a cabo una política o no, puede no depender del gobierno únicamente. Pueden haber límites que impone, por ejemplo, la Unión Europea, el contexto internacional, el contexto del país, las propias organizaciones o la propia sociedad, que puede estar a favor o en contra de un determinado tipo de cosas. Hay muchos factores externos al partido que pueden imposibilitar que se lleven a cabo unas políticas. Eso no sería el problema. Realmente la gente no espera que se cumpla el 100% de las políticas. El problema es que apenas se dan explicaciones, apenas hay una transparencia. Por tanto, da la sensación de que mentir o no cumplir sale gratis. Y claro, llega un momento que cada nuevo programa electoral o cada nuevo conjunto de medidas, la gente no se lo cree. Porque dice, vamos a ver, si no lo has cumplido nunca, ¿por qué vas a cumplirlo ahora? Claro, la gente se da cuenta y se desencanta. Por tanto, vemos como hay muchos factores y se han estudiado mucho desde la ciencia política que efectivamente favorecen, y más en el caso de España, que haya esta relación conflictiva y de desconfianza entre los ciudadanos y los políticos. Aunque muchas de estas cosas se dan a nivel mundial incluso. En Twitter, cuando salió una noticia, hubo reacciones de todo tipo. Había gente que decía que era porque los medios de comunicación le vendían a la sociedad española una imagen distorsionada de cómo iba todo. Más o menos decía esta gente que bueno, que realmente España iba bien y la situación era mejor y buena, solo que la gente tenía una imagen distorsionada de cómo era la realidad. Otra gente decía que bueno, que esto era por un gobierno comunista, que la gente estaba muy desencantada y que por tanto desconfiaban, pero recordemos que esta tendencia y esta desconfianza no es de ahora, lleva muchos años y podríamos decir que lleva
toda la democracia en España. Y ahora yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿de verdad os parece esto tan malo? Quiero decir, precisamente el hecho de que la gente sea muy crítica y desconfíe del gobierno o de los partidos podría ser algo bueno, ¿no? Quiero decir, tener a una ciudadanía crítica y que no confíe plenamente y ciegamente en lo que haga un gobierno tiene aspectos muy positivos. De hecho, a mí me preocuparía más que la gente creyera ciegamente en lo que hace o dice un gobierno que lo contrario. Pero claro, también hay que entender, y es lo que destacan muchos teóricos de la ciencia política, y es que a lo mejor esta desconfianza o este odio puede no ser tan buena para el sistema político, puede afectar a la estabilidad de este. Claro, al final si la gente no confía, el sistema se deslegitima, la gente participa menos en elecciones, hay un mayor clima de crispación, se pueden dar bloqueos a nivel parlamentario, pero lo que no puedes hacer es culpar a la población de que esté enfadada o de que odie a sus políticos, porque precisamente tienen bastantes motivos. Yo os pregunto a vosotros, ¿qué os parece este tipo de artículos o qué sensaciones os suscita este tema? A mí, sinceramente, me parece buena la crítica y me parece bien que la gente sea exigente con sus propios partidos. Faltaría más. Me chirría bastante que la gente trate a las personas un poco de exageradas, que trate de venderle a todo el mundo, no, es que en realidad estamos bien, es que no estamos tan mal. No, chico, no estarás mal tú, pero decir que las cosas van bien o que no van tan mal, pues hombre, creo que es de vivir un poco alejado de la realidad. Así que menos excusas y más fijarse en por qué se está quejando la gente y qué es lo que pide. Espero que os haya resultado curioso el vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros y dejar un like si os haya gustado, comentadnos qué os ha parecido y si tenéis alguna opinión al respecto. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.